a empezar a resolver algunos ejercicios que tienen que ver pues con este tema de conservación de la energía, ¿verdad? De lo que nos quedamos ahí, ¿verdad? En el tercer habitacional. También hicimos un ejercicio de conservación de la energía mecánica, ¿verdad? Si no más si no más recuerdo, o no, ingeniero. ¿Sí fue así? ¿Sí me escuchan, ingeniero? ¿Sí me escuchan? Bueno, Obtuvimos la energía mecánica, profe. ok, la energía mecánica. Muy bien, perfecto. Entonces ahí vimos también algo relacionado a un sistema conservativo, ¿no? En el cual todo proceso en el que se transforma la energía de energía cinética a energía potencial gravitacional, en este caso, y viceversa, pues ahí se le conoce como sistema conservativo, ¿no? Eso fue lo que estuvimos viendo también parte de la clase anterior. Bueno, vamos a continuar ahora con un ejercicio. Este caso tiene que ver con la parte de un péndulo. Entonces, el péndulo, de una otra manera, pues va a llegar un instante que va a tener una determinada longitud y posteriormente, cuando empieza a oscilar, se empieza a mover, pues otro comportamiento. Entonces, vamos a hacer ese análisis cuando tengamos ese péndulo que esté en una posición, cuando en este caso la cuerda tiene su distancia, normalmente es la máxima, pero vamos a indicar que va a tener una posición 2 y posteriormente, cuando se desplaza a determinado tiempo, vamos a llamar la posición 1. Y ahí vamos a hacer el análisis relacionado a ese ejemplo, ¿no? Que de hecho este tema de conservación de energía mecánica es muy común utilizar ese ejemplo, ¿no? Pues bueno, vamos a resolverlo. Por favor, me indica si se escucha bien los audífonos, por favor, ingenieros, porque he estado observando que de repente sí va, la comunicación de repente llega a fallar. Entonces, me indica si se escucha bien, por favor. Okay. Bueno, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Dice la siguiente figura, en la siguiente figura, si se alcanza a distinguir la letra, ingenieros, o la hago un poco más grande. Sí, sí, se alcanza a ver. Sí se alcanza a ver, porque siento que ya están muy claros los marcadores. En la siguiente figura nos muestra, en este caso, nos muestra un péndulo. Explícame mejor. A ver, creo que estos marcadores ya se están agotando bastante. Déjenme utilizarlo. Yo creo que hay que adquirir unos marcadores nuevos, porque esto se les está agotando la tinta. Vamos a ver esto. Vamos. Entonces el ejercicio, les comentaba que vamos a hablar de este péndulo. Entonces dice, la siguiente figura, ahora sí, qué diferencia, ¿verdad? La siguiente figura nos muestra un péndulo. La siguiente figura nos muestra un péndulo con una cuerda, en este caso de 1 metro, en este caso 1 metro de longitud. Y un objeto de 0.30 de kilogramos. Vamos a escribir aquí. Tiene 0.30 de kilogramos. ¿Sí? Suspendido en este caso en su extremo. Suspendido en su extremo, ¿no? Entonces, es parte del enunciado. Y entonces aquí vamos a hacer la figura de este péndulo. Fíjense que hace algunos años, cuando yo era estudiante de ingeniería, siempre me inquietud de estudiar, y en ese entonces yo viajé a la ciudad de Guadalajara. Allí hay una institución que se llama Sinvestar. Y fíjense que yo me interesó lo relacionado a una maestría,
A ver si me sale la figura de la cuerda. Y, y ahí estaban estudiando sobre el péndulo invertido, ¿no? Cómo, cómo poder desarrollar ese péndulo invertido. ¿Parece cuerda? Sí, parece cuerda, ingenieros, más o menos, ¿no? No, mejor vamos a poner una línea, ¿no? Para no equivocarme. Entonces fui a ese lugar, allá a la ciudad de Guadalajara, y ahí de una manera pues, interesó me interesaron los proyectos que tenían ellos en común en esa institución. Entonces ahí tenemos ese péndulo, ¿no? Y tenían lo que era el péndulo invertido, ¿no? Entonces, para llevar a cabo el péndulo invertido, pues de cierta manera tienen que tener un mecanismo en el cual tenga, pues en este caso, ruedas, ¿verdad? Entonces el péndulo pues va a estar moviéndose hacia un lado, hacia otro, y obvio que en este caso el carrito pues, tiene que estar la manera se puede programar de tal manera que el péndulo esté invertido y el carrito esté pues llevando lo que sería todo lo contrario, ¿no? Entonces, eso sería y eso me interesó mucho, fíjense, cuando yo llegué a ese lugar, ese proyecto, tenía muchos otros más, pero el que me llamó mucho la atención fue, no lo que funcionando, pero sí estaba ahí en una mesa ese sistemita que habían desarrollado en ese momento, ¿no? Okay, bueno, entonces tenemos ya parte de este ejemplo. Entonces dice, la siguiente figura nos muestra un péndulo con una cuerda que tiene una longitud de 1 metro. Y en este caso el objeto tiene un peso de 0.30 de kilogramos. Está suspendido, en este caso, en su extremo, ¿no? Suspendido en su extremo, como se muestra ahí. Entonces, para resolver este ejercicio, tenemos que hacer, dice que si el objeto se va hacia la derecha hasta un punto, como les comentaba, en el cual el péndulo forma un ángulo de 20 grados, en este caso con respecto a quién, con respecto de vertical, se suelta para que oscile. En este caso, ese sería algo que nos daría este ejemplo, ¿no? Voy a escribir parte de esa información aquí. Dice, si el objeto y el objeto se lleva hacia, hacia la derecha, ¿sí? Ahora que oscila, se oscila hacia la derecha hasta el punto en el cual, el péndulo, forma, en este caso, un ángulo, en este caso de 20 grados, con la vertical. 20 grados con la vertical. Y se suelta, y en este caso, para que oscile. Voy a continuar. Y se suelta para, en este caso, que se suelta para que oscile. ¿Sí? Y nos pide entonces aquí determinar, ¿sí? Determinar la velocidad, del objeto, determinar la velocidad del objeto en el punto, determinar la velocidad del objeto en el punto más bajo, y en el punto más bajo en este caso, de su trayectoria. Si se alcanza a ver el color, vean el color. La tinta ya se ve diferente, ¿verdad? Entonces tenemos este ejemplo. Entonces, ya al agregar estos datos, que dice que si el objeto se lleva hacia la derecha, en este caso, ¿qué quiere decir? Que si nosotros a este objeto lo trasladamos, en este caso, perdón, disculpen, y ahora ese objeto, en este caso, toma este movimiento, así, como lo tenemos ahí. Si el objeto se lleva hacia la derecha, hasta el punto en el cual el péndulo forma un ángulo de 20 grados a la vertical. Entonces, estaríamos hablando que sería esta abertura, ¿no? Si hablamos de la vertical, tendríamos un plano horizontal. En este caso, tendríamos que tener un plano de referencia, que en este caso es el plano horizontal y el plano vertical.
Entonces, si nos dice, se lleva hacia la derecha, ya lo desplazamos, hasta el punto en el cual el péndulo forma un ángulo de 20 grados con respecto a la vertical. Entonces, déjeme escribir de otro color. Entonces, aquí va a formar un ángulo, pues, creo que este color también ya está apuntándose. Entonces va a formar un ángulo, aquí está, en este caso de 20 grados. ¿Sí? Ahí está. Forma un ángulo de 20 grados con respecto a la vertical. Ahí está. Y se suelta para que oscile y se suelta para que oscile. Entonces, también nosotros podemos indicar, en este caso es la longitud, si se alcanza a ver el color indígena de tinta azul. Si se alcanza a distinguir ingenieros. ¿Sí, ingeniero, ¿me escuchan? Sí, profe, se ve poquito, pero sí se alcanza a ver. Ok, bueno. Si no, déjenme utilizar otro color. Vamos a usar el color rojo. A ver, ustedes me dicen, creo que este está más intenso. ¿Sí se alcanza a ver este color rojo, ingeniero? ¿O no? Sí, profe. A ver, déjenme ver, este otro, creo que este es más reciente. Ah, está bien. ¿Sí se alcanza a ver esta tinta de color rojo? Bueno, está. Entonces, ese es, en este caso, la longitud. Vamos a llamar de esa manera. Que en este caso corresponde a 1 metro. ¿Sí? Esa misma longitud. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si se fijan de aquí a este punto, pues también a esto va a ser, vamos a tener aquí también otra longitud, que de hecho es la original, por llamarlo de esa manera, ¿no? Entonces aquí vamos a tener un extremo con respecto a este punto que les comentaba. Vamos a analizar. Entonces, aquí va a haber una determinada altura con respecto a esta referencia que le vamos a llamar H. ¿Sí? Entonces, esa altura H, aquí la tenemos, que nos va a representar en el momento que el péndulo se mueve hacia la derecha. Entonces, cuando llegue a la posición, pues prácticamente va a ser todo lo correspondiente, en este caso, a L más H. Aquí lo voy a agregar, déjenme ponerlo, porque entonces va a ser aquí la letra L más ese extremo más H. Así es como lo indicaríamos. ¿Quieren que sea positivo o sea negativo? ¿Qué creen que opinen? ¿Qué opinan ahí, ingeniero? ¿Será positivo o será negativo? Pues más bien sería negativo, ¿no? Si todo esto es mi longitud, entonces aquí le voy a poner menos ese dato, ¿no? Menos esto. Entonces, a final de cuentas, ahora tengo este péndulo, el cual se va a mover hacia la derecha. Y lógicamente pues, va a tener determinadas alturas, ¿no? Como podemos observar allí en la figura, ¿no? Y entonces ahí tenemos un determinado ángulo, tenemos una determinada longitud, tenemos una altura, incluso podemos indicar que hasta tiene dos alturas, ¿no? Una con respecto en este caso, una con respecto a una posición y otra con respecto a otra posición. Ahí podemos incluso indicar esas dos respectivas alturas, ¿no? Entonces podemos indicar, entonces, esta va a ser, aquí vamos a indicar que esto corresponde al punto número 2, ¿sí? Lo voy a poner aquí un pequeño recuadro, y esto corresponde a la posición en el punto número 1. Estoy diciendo esto, ¿no? ¿Ok? ¿Ok? Entonces aquí podemos entonces indicar que en este punto va a tener una altura 1 y aquí va a tener una altura, en este caso número 2. Esa sería así como también la manera que nosotros podemos ir analizando este ejemplo, ¿no? Entonces con ello, entonces ya planteamos parte de lo que vamos a analizar. Entonces dice que teniendo en cuenta que la energía mecánica, en este caso de la masa, que corresponde a cuánto, a 0.30 de kilogramos, en este caso va a permanecer siempre constante, no va a variar. Entonces, si resolvemos el ejemplo, nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces les comentaba, consideramos la posición del objeto en el punto donde se suelta y empieza a oscilar. Entonces, es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Entonces, tomamos el péndulo, aquí lo vamos a llamar el punto 1, y se suelta. Va a empezar a hacer esto. Empezar a oscilar como si fuera, en este caso, la lenteja de un reloj. Entonces, va a ser la posición 1, y cuando llegue, en este caso, y la posición 2 va a ser el punto
el punto más bajo de esa trayectoria de ese objeto. ¿Ok? Entonces, así es como vamos a analizar parte de este ejemplo, ¿no? Y por consecuencia, entonces la altura, vamos a tener una altura en la posición 1 y una altura en la posición 2, en este caso que es el punto, por llamarlo más bajo, que en este caso tiene el péndulo y ese puede ser el punto más alto. Entonces ahí estamos tomando diferentes alturas para poder plantear este ejemplo, ¿no? Entonces ahora, de acuerdo a la conservación de la energía mecánica, entonces tenemos que hacer la consideración de la siguiente manera. Entonces, como son puntos distintos, en este caso la lenteja o el péndulo se encuentra en el punto 1, pues ahí vamos a aplicar la energía mecánica en ese punto. A su vez, de acuerdo al punto número 2, tenemos que encontrar su energía mecánica de igual manera en este punto 2. Entonces, para ello, lo que se pretende, en este caso lo que vamos a hacer ahora es plantear, si este marcador nos ayuda, entonces lo que tenemos que hacer es plantear un sistema, de tal manera que me va a quedar, si se alcanza a ver este color, la energía mecánica en el punto número 1 va a ser igual a la energía mecánica en el punto, en este caso, número 2. Eso es lo que vamos a considerar. O viceversa, ¿no? O viceversa, también puede ser de la misma manera. Entonces, lo que vamos a empezar a desarrollar ahora es encontrar las diferentes fórmulas que ya conocemos en relación a la energía mecánica 1 y en este caso en la posición 1 y en la posición 2. Entonces sabemos que la energía mecánica está constituida por la energía cinética, ¿sí? Entonces sabemos que en este caso, voy a volverlo a plantear. Entonces me queda que la energía mecánica como tal, así como lo hemos presentado, está constituida, como lo llamamos, ¿no? La energía potencial a través de la letra U más la energía cinética, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que va a haber un movimiento, en este caso recuerdo que la energía potencial tiene que ver con el movimiento, en este caso, que tiene un desplazamiento hacia arriba o hacia abajo. Y en el caso del movimiento, en este caso, perdón, en la energía cinética, tiene que ver con prácticamente un movimiento, en este caso lineal, aunque también interviene la parte que tiene que ver con algo relacionado a la caída libre. Entonces, por consecuencia, si yo tengo esta fórmula, ahora que yo planteé mi sistema de ecuación, que corresponde entonces a la energía mecánica en el punto 2, que va a ser igual a la energía mecánica, o en el caso de la conservación de la energía, en el punto número 1, entonces tengo que echar mano de esos datos que previamente ya escribí o que ya hemos aplicado anteriormente. O sea, en este ejercicio vamos a tener que echar mano que la energía mecánica o la conservación, la energía mecánica, así fue como le titulamos, como le nombramos a ese tema, entonces está constituido de la energía potencial gravitacional más la energía, en este caso cinética, y viceversa, ¿no? Que también tiene que ver con la parte que le llamamos un sistema conservativo. ¿Sí? Así fue como definimos o se definió parte de este informe. Entonces, por ello, entonces la energía mecánica en el punto 2 y en el punto 1 pues las vamos a igualar. Entonces, para ello, tenemos que hacer el planteamiento de nuestro sistema, ¿no? Entonces sabemos que si planteamos entonces que de un costado me queda que es la energía cinética, perdón, la energía potencial en el punto 2 más la energía cinética en el punto 2, ¿sí? Así como lo estamos planteando, esto va a ser igual. Entonces, de igual manera, la energía potencial gravitacional en el punto 1 más la energía cinética en el punto, en este caso, número 1. O en la posición número 1, que fue como le llamamos, ¿no? Entonces, de ahí, pues tenemos que empezar a hacer la sustitución de las diferentes ecuaciones. ¿Sí se van a saber el color de tinta roja, ingenieros? Sí, sí, se alcanza a ver. Ok, y entonces, si no me dicen, a ver, déjame ver si este color. Creo que están igual. Okay. Bueno, entonces voy a plantear lo relacionado a mi sistema, ¿no? Entonces resulta que la energía potencial está en relación de que, en este caso, es una masa, ¿sí? Es la aceleración debido a la gravedad, eso multiplicado por una altura, en este caso viene siendo la altura 2, que viene siendo la energía potencial gravitacional en la posición 2, más, luego viene un medio, ¿sí? De la masa,
multiplicada por la velocidad, déjame escribir aquí bien la letra, en este caso de la masa, por la velocidad, y en este caso, va a ir siendo la velocidad en la posición 2, ¿no? A ver si son tan amables, ingenieros, de ayudarme a recordar un poquito esa información. Entonces, la energía potencial gravitacional es la masa, la aceleración debido a la gravedad y la posición 2, en este caso de la altura, más un medio de la masa multiplicada por la velocidad, ¿sí? En este caso la velocidad de sujeto, en este caso su índice 2 elevada al cuadrado, ¿no? Y del otro lado me queda igual, entonces tenemos que escribir igual, de la misma manera, la masa que ya la conocemos, la aceleración debido a la gravedad, que es una constante que ya está dada, está establecida, por la altura 1 en el caso que se encuentra en la posición 1, esa lenteja de ese péndulo, más, ahora viene lo relacionado a un medio que multiplica a la masa por esa velocidad 1, en este caso en la posición 1, elevada al cuadrado. Entonces, de esa manera, estamos planeando lo relacionado a la conservación de la energía mecánica para ese péndulo, tanto en la posición 2 como en la posición 1, ¿verdad? Bueno, a fin de cuentas, el orden de los factores no altera como tal el producto. Entonces, tenemos esos datos que están ahí, ¿no? Si se alcanza a distinguir ese texto, ingenieros, déjenme borrar un poquito más el signo igual, hacerlo más pequeño, más cortito, más bien esto, y me queda así, la masa, la aceleración debido a la gravedad, en este caso la altura en la posición 1, más un medio, ¿sí? Más un medio de esa masa por la velocidad, en este caso en la posición 1, elevada al cuadrado. ¿Vale? Entonces, como podemos observar, pues, tenemos esos datos, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta el momento, ingenieros? No, profe. Bueno, entonces ahora continuamos para hacer el siguiente análisis. Entonces ahora vamos a observar que en el punto número 1, de una u otra manera, viene siendo como su punto. Ahí tenemos que analizar qué sucede con la velocidad en el punto 1. Y en el punto número 2, también hay un dato que tiene que ver con la altura, ¿no? Que son algunas cosas que que tenemos que indicar. Entonces, la velocidad del objeto, en este caso, en la posición 1, ¿sí? Entonces, si nosotros movemos la pieza, en este caso la lenteja, y la llevamos a este punto, ¿qué va a suceder con la velocidad? Entonces, a la hora que la suelto, empieza a oscilar. Entonces, en este punto, la velocidad, como tal, va a tener un valor. Entonces, si yo la jalo, entonces, ¿qué estoy indicando en este punto? Pues va a tener una velocidad determinadamente que constante, o en este caso va a ser fija, puede ser también, ¿no? Pero si yo la muevo, es obviamente que en este punto va a llegar y va a tener una velocidad, y va a llegar a este punto y va a tener otra velocidad. En este punto la velocidad está cambiando porque está oscilando, pero aquí no. Aquí llega a un determinado punto, se detiene y empieza otra vez, se detiene y empieza otra vez a oscilar. Entonces, aquí la velocidad está variando. En la posición 2, en la posición 1 llega a un punto donde la velocidad es igual a ¿qué, ingeniero? ¿De acuerdo a ese análisis? ¿Qué pasa con la velocidad en ese punto? Imagínense, entonces está aquí, entonces yo tomo con mi mano la lenteja de ese péndulo y me la llevo a este punto y la suelto. Entonces empieza a oscilar, llega a este punto, tiene una determinada velocidad, llega a ese otro punto y tiene otra velocidad, o sea, no sigue, lo que llega a este punto y se regresa. Entonces, ¿qué pasa con la velocidad de este punto? No es la misma que esta, ¿verdad? ¿Vale? ¿No se haría cero la velocidad? La velocidad en la posición 1, en este caso va a ser 0. Entonces, haciendo el análisis que tenemos nosotros aquí, por consiguiente, déjame escribir aquí esto, posible igual para que se vea un tantito la diferencia y no sea lo mismo. Entonces, para esa condición, la posición 1, entonces voy a tomar esa condición, que la velocidad 1 va a ser igual en este caso a 0. Por consiguiente, todo este término que tengo aquí, pues se va a hacer igual a 0, ¿no? Debido a que esa velocidad en la posición 1
va a ser, en este caso, va a ser igual a 0. Entonces, por consiguiente, ahora nuestra igualación o nuestra ecuación que teníamos en relación al tema que estamos viendo de la conservación de la energía, en el caso de la energía mecánica, en el caso de la energía cinética, para la posición número 1, pues va a ser igual a 0. Y teniendo esta condición. ¿Sí? Entonces, ese sería como que un dato que nos va haciendo que, que en este caso ese planteamiento que, que se hizo, pues lo vamos a ir reduciendo. Entonces, pues por ahí ya estamos descartando parte de esa ecuación. Ahora, si tomamos, en este caso, el punto número 2, en este caso, cuando tenemos ahí la lenteja en esa posición, como un nivel de referencia, o sea que fíjense, si tomamos el punto 2 como un nivel de referencia para la energía potencial gravitacional, ¿sí? Aquí lo hicimos para la energía cinética. Ahora, si nosotros tomamos esta posición 2, ¿sí?, como punto de referencia para la energía potencial gravitacional, ¿sí? Fíjense lo que les comento. Si lo tomamos como referencia para la energía potencial gravitacional, entonces H2, ¿sí?, entonces esa altura H2, por consiguiente, y esta es nuestra referencia, entonces, ¿qué pasaría? Entonces, esta altura, en este caso H sub índice 2 va a ser 0. En el caso de la energía potencial para la posición número 2. Entonces, ¿qué quiere decir entonces? Que en H subíndice 2, esto se va a hacer igual a 0. Por consiguiente, relacionado a la energía potencial, en la posición 2, pues de igual manera va a ser 0. Por lo tanto, nuestro sistema se está reduciendo cada vez más. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a esas condiciones que estamos planteando. Entonces, ahora, tomando en cuenta que lo que nos queda de haber observado estas condiciones, en el caso de la velocidad en la posición 1 fue igual a 0, porque prácticamente llega a 0 y empieza otra vez a oscilar. En el caso de la posición 2, se está considerando, en este caso, como referencia para la energía potencial gravitacional, en este caso, la altura, en este caso que es el punto máximo, por llamarlo de esa manera, ser igual a 0. En este caso, entonces ahora, lo que tenemos que hacer es, con resultados que tenemos, en este caso, la energía cinética en el punto 2 y la energía potencial gravitacional en el punto 1, pues vamos a empezar a jugar con ella, ¿no? Vamos a jugar con ella para determinar la velocidad del objeto en un punto más bajo de su trayectoria, ¿no? En este caso que vendría siendo prácticamente en la posición número 2, ¿no? Aunque no lo indicamos en el enunciado, pero de acuerdo a lo que estamos analizando, en este caso, para contestar la pregunta que nos hace el ejercicio, entonces nos está pidiendo que determinemos la velocidad del objeto en el punto más bajo de su trayectoria. Y el punto más bajo de su trayectoria viene siendo la velocidad en el punto número 1. Entonces, esa es la incógnita que nos está pidiendo en este caso este ejercicio que respondamos. Y por ejemplo aquí, ya tenemos que la energía cinética en el punto 2, ya tenemos aquí nuestra velocidad en ese punto, que es el punto más bajo. Entonces hay que empezar a jugar con lo que tenemos, y claro, a lo mejor tenemos que incluir la longitud, el ángulo, qué sé yo, ¿no? Tres variables que de una u otra manera vamos a tenerlas que incluir a este análisis, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, ingenieros, hasta el momento? ¿Algún comentario? Bueno, entonces, a final de cuentas, nos quedan estos datos que voy a marcar de esta tinta de color, bueno, incluso aquí mejor lo voy a hacer así. Me quedan estos datos que prácticamente son con los que voy a empezar a interactuar para poder encontrar la incógnita que me pide en este caso el ejercicio. Entonces, paso a escribirlos de este lado y me queda como consecuencia el 1/2, ¿sí? 1/2 de la masa, esa velocidad en la posición 2 elevada al cuadrado, ¿no? Si se alcanza a distinguir el color de la tinta roja, ingenieros, o escribo otro color más oscuro. ¿Sí se distingue este color, ingenieros? Es igual a una masa. Ok, gracias. Una masa por la aceleración de la gravedad respecto a la altura de la posición 1. Eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, nosotros al tener este dato, ¿sí?, al tener este dato, pues ahí está parte de ese ejercicio, ¿no? Entonces, si observan, con lo que acabamos de obtener, perdón, este no parece 2, ese es otro número.
Entonces, ahí está, elevada al cuadrado, la velocidad en la posición 2 elevada al cuadrado. Entonces, empezando a observar qué es lo que nos está proporcionando, en este caso, esta fórmula, pues empezamos a reducir términos, ¿no? Empezamos a reducir términos y ver qué términos en ambos lados de la igualdad se encuentran o prácticamente son los mismos, ¿no? Entonces podemos observar desde este momento o más adelante podemos empezar a reducirlos. En el caso de la masa, ¿sí? En el caso de la masa también está tanto del lado derecho como del lado izquierdo de la igualdad. Entonces podemos factorizarla, ¿no? Que tarde o temprano, si queremos encontrar, o de acuerdo a lo que nos pide el ejercicio, la velocidad del punto, del objeto, del punto más bajo de su trayectoria, en este caso va a ser B sub índice 2. Entonces, si yo despejo B sub índice 2, entonces va a ser igual a la raíz cuadrada de, déjenme escribir aquí, va a ser igual a la raíz cuadrada de quién, entonces me queda una masa multiplicada por la acción debido a la gravedad y por la altura en la posición 1. Todo esto dividido entre quién, dividido, este 2, en este caso está dividiendo, o podemos decir, lo está dividiendo, va a estar multiplicando, ¿verdad? Entonces, por cuestiones de, vamos a acomodarlo. Entonces, esto va a ser igual, este 2 se está multiplicando, está dividiendo, pues entonces va a pasar multiplicando, en este caso la masa, la gravedad y la altura en la posición, todo esto dividido entre la masa, como está multiplicando, pues está dividiendo. Y aquí sacamos la respectiva raíz. Entonces me queda aquí la velocidad 2, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio, ¿no? La velocidad en la posición número 2. Este me acordé de un mensaje, ¿no? De radio. Entonces, pues podemos factorizar, como les comentaba, tenemos el valor de la masa en el numerador y el valor de la masa en el denominador. Porque, consecuencia, la magnitud de esa velocidad de posición 2 está en relación únicamente de quién. En este caso, es en función de 2 veces la aceleración debido a la gravedad, en este caso, con respecto a qué. Esto multiplicado 2 veces, en este caso, la acción debido a la gravedad por la altura en la posición número 1. Claro, obviamente, a raíz cuadrada de esa velocidad. Entonces, ya encontramos parte de ese dato que nos está preguntando, en este caso, nuestro ejercicio, ¿no? Pero bueno, como ustedes saben, a final de cuentas, ya llegamos a lo que nos está, a la fórmula que nos está pidiendo prácticamente el planteamiento del ejercicio, ¿no? Nos pide que determinemos esa velocidad, ya la conocemos. Pero, oh sorpresa, conocemos el valor de la aceleración debido a la gravedad, que es una constante que ya la hemos escuchado desde hace algún tiempo. Pero aquí resulta que no conozco el valor de esa altura. Entonces, esa altura, al final de cuentas, nos está indicando que se encuentra en la posición número 1. Entonces, para ello, como no la conozco, pues tengo que echar mano de lo que en este momento tengo en la imagen, o como parte de los datos que me está proporcionando quién, parte del enunciado. Entonces el enunciado me dice, la siguiente figura nos muestra un péndulo con una cuerda, en este caso, de una longitud de 1 metro. Entonces aquí vale 1 metro. Okay. Luego dice que el objeto tiene, en este caso, 0.30 de kilogramo de su extremo. Entonces nos está hablando de que tenemos que una masa, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? ¿No? ¿Alguien levantó la mano? ¿Sí, adelante? ¿Sí? ¿Me escucho? ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? ¿No? Ah, ok. Bueno, entonces, continuamos de tal manera que me queda que es la longitud y tenemos lo relacionado a la masa. La masa que equivale a 0.30 de kilogramo. Pero bueno, hasta este momento, lo que me serviría como dato sería la longitud de la cuerda. Luego nos dice, si el objeto se lleva hacia la derecha, hacia el punto en el cual el péndulo forma un ángulo de 20 grados, ¿con respecto a quién? Con respecto a la vertical, y luego se suelta para que empiece a oscilar. Entonces, si se fijan, aquí me está proporcionando algunos datos que de cierta manera me van a servir de utilidad. Me está proporcionando, en este caso, la abertura que tiene el péndulo, que corresponde a un ángulo de 20 grados, y su longitud. Entonces, aquí puedo encontrar el valor de quién, de esa pequeña altura, ¿no? Entonces, con esos datos vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Entonces tenemos que hacer, pues vamos a determinar ahora la longitud, en este caso de esa altura llamada H1, que corresponde a la posición número 1, ¿no? Déjenme ponerlo aquí en este cuadrito. Entonces, ahora esto es lo que me está pidiendo mi ejercicio. Este dato es el que me está pidiendo mi ejercicio.
¿Vale? Entonces, para ello, pues hay que echar mano de la trigonometría, para encontrar ahora ese dato que corresponde a esa altura en la posición número 1, ¿no? Entonces, si observan, entonces puedo borrar todo esto. Entonces, fíjense, si me está pidiendo la altura, en este caso H1, entonces estoy hablando, déjenme utilizar otro color. Voy a utilizar, a ver, este color, sí. Entonces, como me está pidiendo en este caso H1, entonces indicamos que la altura básicamente es E. Por consiguiente, si nosotros sumamos este tramito, bueno, es la altura menos este tramito, porque a fin de cuentas perdón la longitud, que le llamamos también H1. Entonces, por consiguiente, aquí tengo que utilizar lo relacionado a los triángulos. Si observan, conozco este dato que puede ser la hipotenusa. Este dato que aquí no lo conozco. Y este dato de acá tampoco lo conozco, pero conozco este triángulo. Entonces, ¿qué me está pidiendo como incógnita el ejercicio? En este caso, que encuentre el valor de H. Y H corresponde a este punto, o sea, de aquí hasta acá, ¿no? Esto que estoy marcando con este color de tinta negra, perdón, de tinta roja. Ya estoy cambiando los colores, genios. Entonces, me está pidiendo que encuentre este dato, ese que me está pidiendo aquí. Entonces, eso corresponde a L menos H. Por lo tanto, entonces yo voy a formar, con esta tinta de color rojo, voy a formar un triángulo, que es lo que estoy haciendo en este momento. ¿Sí? Entonces, esto es ahora lo que yo voy a empezar a trabajar. Este triangulito que tengo aquí, que estoy formando con estos colores, ese triángulo, a final de cuentas, me va a servir para encontrar el valor de H. ¿Vale? Entonces, si yo saco ese triángulo, o lo puedo trabajar ahí mismo en esta figura, recordando las identidades trigonométricas, entonces, si me está pidiendo, en este caso, el seno, es cateto opuesto, ¿verdad? Sobre hipotenusa. Ese sería utilizar ese ángulo que corresponde a 20 grados, ¿no? Entonces, el seno, nomás ese es el seno, ¿verdad? Perdón, me equivoqué. El seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces, el seno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y me está pidiendo este dato. Me está pidiendo esto. Esto es lo que me está pidiendo mi ejercicio, junto con, o sea, que básicamente viene siendo H, ¿no? ¿Sí quedó claro, ingenieros? ¿Sí se está comprendiendo parte de esta información? ¿Sí, ingeniero? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Profe, yo tenía una duda. Sí, adelante, Edgar. Edgar, perdón. No se preocupe. Entonces nosotros vamos a aplicar esa de coseno para saber la distancia, pero sí conocemos la hipotenusa que es 10 metros. Bueno, en Pues, este caso sí. Déjame, voy a escribir aquí los datos, pero esto es igual a 10 metros, ¿no? Bueno, ¿a cuánto? A 1 metro. Esto es igual a 1 metro. Este valor de E sí lo conocemos, pero el que no conocemos, en este caso la incógnita, viene siendo H1 que está constituido de E menos H. Es lo que no conocemos. Entonces, a través de las identidades trigonométricas, específicamente la del coseno, podemos encontrar este carácter o este dado, ¿no? Así como también lo podemos llamar. Pero ya conocemos el valor de la longitud, en este caso que vale a 1 metro, que tiene como valor, en este caso, 1 metro. Si sacamos esa identidad trigonométrica, entonces me queda que el coseno, vamos a indicar que también es teta, sí, vamos a ponerlo a indicar. También lo puedo llamar, pues ponerle el valor tal cual, ¿no? Entonces vamos a poner que el coseno de teta, en este caso voy a escribir que el coseno de teta es cateto opuesto, perdón. Entonces el seno es cateto adyacente, no, sí, a ver, el seno es cateto, ¿qué? Opuesto sobre hipotenusa. Y en el caso del coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, entonces voy a tener que es L menos H, eso dividido entre la longitud. Eso es lo que corresponde, en este caso, la hipotenusa. A ver, coseno, el seno cateto opuesto, coseno, seno. ¿Sí está bien, ingeniero? El seno cateto opuesto
sobre hipotenusa. Coseno cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿está bien? Sí, ¿verdad, ingeniero? Si lo tomamos de esa manera, quedaría así. Aunque bueno, ahí me faltaría agregarle H1, ¿verdad? A lo mejor ahí yo desde un principio no planteé que viene siendo el valor de H1 de esa identidad. Sí, aquí a lo mejor me faltó algo. Me faltó plantear, bueno, a final de cuentas viene siendo H1. Bueno, sí, sí. Bueno, entonces ese valor de H tiene que ver con el valor de H1 y lo planteé un principio. Bueno, si nosotros despejamos esta fórmula y deseamos encontrar el valor de H, que es nuestra incógnita, entonces nos va a quedar L que multiplica al coseno de ese ángulo. Eso, a su vez, es L menos el valor de esa altura. De tal manera que me va a quedar L coseno de ese ángulo menos L, esto igual a menos H. Perdón, déjenme escribir, aquí no nos vamos a confundir. Déjenme hacerlo de otro lado. No quiero que se confundan aquí las letras. Entonces me queda aquí el coseno, entonces el coseno de ese ángulo, como es igual, acá es el seno del cateto adyacente, así, sobre hipotenusa. Ahí está, ya lo había planteado mal. Okay. Entonces me queda que es L que multiplica al coseno de ese ángulo, que corresponde a L menos H, que es parte de mi incógnita, ¿no? Entonces me va a quedar L coseno de ese ángulo menos la longitud. Eso igual a menos H. Pero como H es negativa, entonces me conviene hacerla positiva. Entonces todo multiplico por signo negativo, todo lo multiplico por menos 1, por menos 1, toda esta operación, y me va a quedar entonces que la altura es igual a L menos L coseno de ese ángulo. Así me va a quedar, ¿no? Entonces de aquí despejamos, podemos incluso sacar como factor común L. ¿Sí? Podemos sacar como factor común L, lo voy a escribir ahora de este lado. Aquí, entonces H, que al final de cuentas es lo que estoy encontrando, me queda L como factor común 1 menos el coseno de ese ángulo. No es el coseno de ese ángulo. ¿Ok? Entonces encontramos el valor de la altura, ¿no? En este caso que es H1. Y ese es H1, pero ahí me equivoqué. Hubo un dato que no tomé muy en cuenta, algo, ahí se me pasó, no lo planteé bien. Pero viene siendo H1, ¿no? Sí, viene siendo H1. Sí, aquí lo planteé mal. Bueno, aquí viene siendo H1, ingeniero. Este valor que voy a encontrar es H1. Entonces, de tal manera que, bueno, ya conociendo nosotros estos datos, conozco el valor de la longitud, en este caso que corresponde a a la cuerda, multiplicada por el ángulo que ya conocemos. De tal manera que H, entonces va a ser igual, sustituyendo los valores, en este caso corresponde a 1 metro, que multiplica a la unidad menos el coseno, en este caso H, que es igual a 1 metro, que multiplica a 1 menos el coseno, en este caso coseno de 20 grados. Aquí por la cuestión del coseno de 20 grados. De tal manera que esto va a ser mi H1. ¿Sí? Entonces, hacemos esas operaciones, por dado que son unidades de metros. Unidades de metros. Entonces, ¿qué resultado les da aquí, ingenieros? 0.06 metros. 0.60 de metro. A ver, ingenieros, ¿alguien me puede corroborar este dato? ¿Alguien que nos lo pueda bueno, alguien ya lo ha hecho otra vez? Para nada más para corroborar si efectivamente corresponde. Pero pienso que sí, vamos bien. Entonces Mm, es H. Es 0.06, profe. Bueno, lo que a mí me salió. Punto 06. Ah, ok. Yo le agregué. Me estoy comiendo un problema. Tururururu. 0.60 de metro. Ok. Ok, bueno, entonces ya conocemos
conocemos ese valor, por consecuencia, pues, bueno, ahora lo que tenemos que hacer es sustituirlo aquí, de tal manera que me queda ahora entonces que mi velocidad en la posición 2, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio, que viene siendo el objeto en el punto más bajo de la trayectoria, entonces va a ser raíz cuadrada de 2 veces multiplicar la acción debido a la aceleración debido a la gravedad, que corresponde a 9.81 metros sobre segundo elevado al cuadrado, es multiplicado por 0.060 de metro, ¿no? Entonces, pues aquí está prácticamente nuestro resultado, ¿no? Entonces, ¿a qué corresponde esa velocidad de giro? En la velocidad de la posición número 2, que es el punto más bajo de esa trayectoria. ¿Cuánto les va, ingenieros? Serían, pues es un valor muy pequeñito, ¿no? Debe ser una velocidad muy pequeñita que eso. 1.08 me salió a mí, profe. ¿Alguien más le da ese valor? 1.08. Estamos hablando de, ¿sí? En este caso, si se fijan, multiplicamos el metro cuadrado, bueno, metro que está aquí, y metro de acá, me queda metro cuadrado entre segundo cuadrado. Si le sacamos una raíz, pues obviamente que nos va a quedar metro sobre segundo, ¿no? Que son las unidades de quién, pues de la velocidad. ¿Sí? Entonces aquí tenemos ese dato correspondiente a lo que nos está solicitando el ejercicio. Nos está pidiendo que encontremos velocidad en el punto número 2. Entonces aquí está ya prácticamente nuestro resultado. ¿Okay? Ahí está ya el resultado para tener la velocidad del objeto en el punto más bajo de su trayecto. Entonces, como pueden observar, de aquí en adelante, bueno, vamos a hacer ahorita un ejercicio. Entonces, ese ejercicio, lo que vamos a ahora ya es, como nos está hablando de la conservación de la energía mecánica, entonces estamos involucrando de una u otra manera tanto la energía potencial gravitacional más la energía cinética. Entonces, para ello es importante el análisis que estamos haciendo y en el siguiente ejercicio tenemos que tomar 2 posiciones. Para hablar de esas 2 posiciones, pues tenemos que involucrar para ambos casos la energía potencial gravitacional y la energía cinética, como fue el caso. Posteriormente, observamos que si movíamos la lenteja de ese péndulo a una posición, indicamos que tenía una velocidad igual a 0, y de ahí empezaba a oscilar. ¿Sí? Entonces, en ese punto, como pudimos haberlo puesto en otra posición, de otro lado, aquí, y que de igual manera oscilara de esta manera, entonces aquí hablaríamos que existiría otra posición 3. Entonces también tendría igual una velocidad igual a 0 en esa posición. Pero bueno, simplemente estamos analizando el lado derecho de ese péndulo, que también podemos hacer del lado izquierdo. En este caso, tomando la posición 3, y aquí ya nos tendríamos que identificar, o tal vez el problema nos indique que tiene una, como nos lo planteó aquí, en este caso, que el péndulo forma un ángulo de 20 grados o mayor, pero en este caso sería tal vez 20, en este caso que se suelte en forma vertical, porque debemos identificar que en este caso el péndulo, en el momento que nosotros lo ponemos en la posición 1, pues obviamente que en la posición 2 va a tener esa misma altitud y va a tener ese mismo ángulo con respecto a la vertical. Entonces va a estar con cierta manera con simetría, ¿no? Entonces va a estar oscilando, entonces ahí podríamos también trabajar y poder obtener esa conservación de la energía mecánica tanto en la posición 2 como en la posición número 3, ¿no? Y tendríamos que hacer prácticamente algo relacionado a este proceso, si en dado caso nos pidiese también la velocidad en el punto más bajo, que sería este, o también encontrar la velocidad en el punto más alto, que sería otro análisis también, ¿no? ¿Ok? Y ya después de esos datos, empezamos a considerar que la altura, en este caso, o la longitud, en el punto 2 lo tomamos como referencia para en este caso, para la energía potencial gravitacional, lo tomamos como punto de referencia en este caso, y ahí se consideró que su altura era 0. Entonces, por eso fue que h fue igual a 0, y por consiguiente nos quedaron solamente
la energía cinética para, en este caso, la energía mecánica en la posición 2, y en este caso la energía potencial gravitacional en el punto número 1, o en la posición 1. Haciendo ese análisis llegamos acá, y posteriormente, ¿qué hicimos? Pues bueno, fue, en este caso, la masa en ambos lados de la igualdad se factoriza y nos queda que la velocidad en la posición número 2, que es el punto más bajo de su trayectoria, en este caso llegamos a esta forma. Pero bueno, aquí no encontramos lo que se refiere al valor de h. Entonces, pues aquí tenemos que echar mano utilizando la trigonometría para encontrar esa altura que es lo que nos está pidiendo. Entonces, tomando en cuenta, en este caso, la propiedad trigonométrica del coseno, entonces encontramos que el coseno de ese ángulo está formado por una longitud menos esa altura 1, aunque bueno, no lo indique, pero es la altura número 1, y a su vez es todo esto. Empezamos a jugar con estas operaciones y resulta que voy a tener una altura negativa. Es por eso que yo multipliqué esa altura por, en este caso por menos 1, y de tal manera me queda este resultado, que prácticamente aquí lo tengo. Y ahora con los datos ya previamente se me había otorgado el problema, ya obtenemos el valor de esa velocidad en el punto más bajo que viene siendo la velocidad en el punto número 2. ¿Les le tomo una captura de imagen, ingenieros, a este ejercicio? Sí, profe, por favor. Entonces estamos hablando de... ¿Qué les pareció el ejercicio? ¿Está muy laborioso? ¿Fácil? ¿Difícil? A ver, Mónica, si se alcanza a ver, si se ve la figura. Si no, tomo... A ver, permítame. Me voy a otra posición. ¿Sí se ve bien la imagen, ingenieros? O a ver, aquí creo que debe verse mucho mejor. Ok. Perdón. A ver, ingeniero, le tomé otra imagen. A ver, chequen cuál de las dos se ve mejor. Ya ustedes pueden borrar alguna de ellas. Bueno, pues ahí está este pequeño ejemplo para que ustedes lo vayan checando, ¿no? ¿Alguna pregunta, ingenieros? ¿Algún comentario? Profe, Sí. ¿la energía mecánica es igual en cualquier ángulo? Mm, La energía mecánica es igual en cualquier punto. Bueno, en este caso, de acuerdo al planteamiento como lo hicimos, porque si observa, nosotros en el momento que estamos haciendo este planteamiento, que es en relación a tu pregunta, entonces aquí lo que estamos haciendo es esto. Entonces, indicamos que existen dos posiciones, la posición número 1 y la posición número 2. La posición en donde la velocidad, en este caso, es igual a 0, la posición 2, en donde se toma como referencia que corresponde a una altura, en este caso, igual a 0. Entonces, lo que estamos haciendo efectivamente en este caso sí es, contestando a tu pregunta, sí. También lo podríamos haber hecho tomando en cuenta el punto número 3. Y en el punto número 3 nos quedaría la energía mecánica. En el punto número 3 es igual a la energía mecánica en el punto número 2. Y de aquí partimos para hacer nuestro análisis. ¿A eso te refieres, verdad, con tu pregunta? Sí, de que aunque nos hubieran dicho otro ángulo, por ejemplo, 15 o 10, hubiera sido lo mismo. Sí, por ejemplo, si yo tuviera dado aquí un ángulo, bueno, por la cuestión de simetría, indicaría que serían igual otros 20 grados, ¿no? Entonces me quedaría igual, tendría que calcular la energía mecánica en el punto 2 y en el punto 3. Ahí sería ese caso, ¿no? Sí, así sería ahí en ese punto. ¿Okay? Definitivamente. Entonces, si lo analizamos, si en dado caso que nos tiene encontrar igual el mismo valor de H para la posición 3, pues prácticamente casi sería lo mismo, ¿no? Aunque cambiaría aquí la condición de los ángulos. Entonces es el coseno prácticamente, ¿no? Sería prácticamente lo mismo, y la longitud, el coseno de 20 grados, pero ahora del otro lado, ¿no? Sí, coseno, sí.
prácticamente tenemos que llegar a algo parecido a eso. Sí, contestando tu pregunta, efectivamente sí. La energía mecánica en el punto 2 y en el punto 3 básicamente sería la misma que lo que en el caso sucedió para el planteamiento de acuerdo al ejercicio que estamos haciendo. Sí. Sí. Bueno, ahorita vamos a resolver otro ejercicio, todavía tenemos un poquito de tiempo, pero ahora vamos a resolverlo en relación a un plano inclinado. ¿Puedo borrar, ingenieros? O si alguien está tomando captura de pantalla, haciendo sus notas en sus respectivos apuntes, por favor háganlo, ¿no? Si no me indican, para pasar al siguiente ejemplo. Entonces, como pueden observar con un ejercicio de estos, pues prácticamente estás analizando pues varios temas a la vez, ¿no? Y no se diga como sabiendo que en ingeniería tenemos que hablar de la parte de matemáticas, física, pues bueno, no se diga, ¿no? Y ya con el hecho de empezar a hablar de, aquí están las sumas, empezar a utilizar despejes, utilizar las identidades trigonométricas, factorización, ¿verdad? Y bueno, pues aquí lo relacionado, como comentaba, identidades trigonométricas, y bueno, observando lo relacionado a las velocidades, que también lo vimos en caída libre, en el movimiento uniforme acelerada. Bueno, entonces esto ya implica un grado más de conocimiento. Y déjenme decirles que este es un sistema relativamente sencillo, ¿no? Hay otros sistemas más laboriosos, más sofisticados y más complicados. Imagínense que estamos analizando ahora esto, pero inverso. O sea, ese es un péndulo que normalmente así lo conocemos, es la forma tradicional. Pero ¿qué pasa si lo analizamos a un péndulo invertido? Y aquí estamos hablando que la base está fija, pero acá no, acá la base tiene movimiento, entonces aquí implica ya una gran cantidad de variables con las cuales se va a estar moviendo, y obviamente entonces va a ser el péndulo invertido. Entonces vamos a suponer de esa manera, entonces si la lenteja se mueve para acá, entonces tiene que haber un contrapeso. Si la lenteja se mueve para acá, otro contrapeso, entonces va a estar constantemente moviéndose la base. Y eso por consecuencia implica que todos estos conocimientos que acabamos de conocer hasta este momento o adquirir, pues bueno, van a cambiar en relación, porque ya estamos hablando de algo dinámico. O sea, tenemos un movimiento en el plano horizontal y otro movimiento en el plano vertical, de tal manera que este sistema tiene que estar en equilibrio. Entonces entran otras condiciones muy diferentes a lo que estamos viendo, pero con lo que acabamos de plantear, bueno, nos sirve como referencia, ¿no? Pero si ustedes checan algunas investigaciones sobre el péndulo invertido, pues van a observar que hay una gran cantidad de información muy interesante, donde hay investigadores que han trabajado sobre ello y han hecho, pues bueno, tesis tanto de licenciatura, de maestría, de doctorado, en relación a ese tema, ¿no? También con la ayuda de la actualidad tenemos sistemas que nos pueden permitir hacer la simulación a través de diferentes software, y eso pues nos permite de una u otra manera, antes de poderlo realizar y ponerlo en práctica, pues bueno, hacerlo en un software, en una simulación, donde podemos meter esas variables que nosotros conocemos, ecuaciones determinadas, para poder encontrar soluciones. Y fíjense, estamos hablando que son temas, aunque ustedes tienen la formación, que son ingenieros en la parte de electrónica, pero aún así esto tiene que ver con la parte de ingeniería mecánica, mecatrónica y algunas otras áreas afines. Pero bueno, no está de más que tengan parte de esos conocimientos que tienen que ver con la parte de los conocimientos de información como ingenieros, ¿no? Básicamente ese es el objetivo de estos temas, ¿no? Ok, bueno, continuamos entonces con el siguiente ejemplo, y el siguiente ejemplo nos habla sobre, les comentaba, ahora es un objeto, pero que está planteado en un plano inclinado. Esa es ahora la condición que vamos a plantear. Y esa condición pues nos va a permitir obtener el siguiente ejemplo. Voy a escribirlo en el pizarrón. Y nos dice que un objeto de 2 kilogramos y un objeto de 2 kilogramos, se desliza, un objeto de 2 kilogramos se desliza hacia abajo, se desliza hacia abajo desde lo alto, de un plano inclinado, de lo alto de un plano inclinado, desde lo alto de un plano inclinado a
25 grados, ¿sí? Con respecto, ¿sí? Con respecto, en este caso, a la horizontal. ¿Sí llegó bien la imagen, ingenieros, de lo que acabamos de plantear ahorita? Sí, profe. Ok, si la longitud, déjame escribir aquí bien esta palabra. Si la longitud, si la longitud del plano, si la longitud, en este caso del plano inclinado, si la longitud del plano inclinado es, en este caso, voy a borrar parte de este texto, el ejemplo anterior. Del plano inclinado, en este caso, es de 8 metros, en este caso de 8 metros, coma, nos pide determinar, en este caso uso mucho, no sé, ahora determina la velocidad del objeto, determina la velocidad del objeto, en este caso al pie del plano, nos dice lo siguiente, nos da una nota, considere despreciable la fricción, considere despreciable la fricción. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos ese ejercicio. Bueno, hay que tener una imagen respecto al planteamiento del ejemplo, ¿no? Si se alcanza a distinguir la letra, ingenieros, de este ejercicio, si escribí, ¿se entiende lo que escribí? Sí, profe. Ok, gracias. Entonces, pues vamos a escribir ese objeto de 2 kilogramos que desliza hacia abajo desde lo alto de un plano inclinado a 25 grados con respecto al horizontal. Entonces ya nos está dando parte de esos datos y la longitud del plano inclinado es de 8 metros. Determina la velocidad del objeto a pie del plano. Considere despreciable la fricción. Entonces vamos a plantear, en este caso, ¿no? De esta manera. Entonces, vamos a poner el inclinado. Entonces, aquí, esta es la posición número 1. Aquí vamos a poner una determinada longitud. Y entonces, esta posición 1, y aquí va a estar la posición número 2. La posición número 1 y la posición número 2. Y lógicamente, pues aquí vamos a tener un determinado ángulo, que ya me proporciona el problema. Y luego aquí vamos a tener un ángulo recto. Bueno, tan recto porque la línea no me sale muy derecha, que digamos. Aquí vamos a tener una determinada altitud. Eso es lo que está planteando este problema. Entonces tengo la posición 1, la posición 2, y en relación, pues en este caso, a los datos que tenemos ahí. Entonces, para continuar con este ejercicio, entonces déjame aquí poner. Entonces, pues vamos a ir analizando esto, ¿no? Entonces, el ejercicio nos dice que ese objeto tiene una determinada masa, ¿sí? Y está sobre un plano inclinado, como lo podemos plantear, como lo plantea de esa manera, que es la posición 1. Luego, un plano inclinado, del cual tiene un ángulo de 25 grados, pues aquí los podemos poner. Pues prácticamente se parece a la ejercicio anterior, ¿verdad? ¿Sí? Respecto a la horizontal,
y nos dice que tiene una longitud. Dice, si la longitud del plano inclinado es 8 metros, la longitud del plano inclinado, ¿qué tiene como la longitud del plano inclinado? Pues corresponde a 8 metros, ¿verdad? O sea que L, en este caso L vale 8, en este caso 8 metros. Entonces nos pide que determinemos la velocidad del objeto al pie del plano. O sea, nos está pidiendo, en el caso, que voy a marcar, que determine la velocidad del objeto en el plano, al pie del plano. O sea que nos está pidiendo que encontremos la velocidad, ¿verdad? En este- Entonces, para plantear este ejemplo, entonces podemos indicar que aquí, como el ejercicio nos lo planteó, no hay fricción. No hay fricción respecto al objeto que está cayendo. ¿Sí? En este caso que se desliza, ¿no? Hacia abajo. No hay fricción. Entonces, pues aquí no van a existir coeficientes de fricción, ¿verdad? Ni la fuerza de fricción ni el coeficiente de fricción. Entonces, al no tener eso, entonces también podemos considerar entonces que en el punto 1, la posición del objeto, en este caso, se encuentra en la cima del plano inclinado. Y en el punto 2, observamos que el objeto se encuentra al pie inclinado, ¿verdad? Entonces, como estamos hablando de la preservación, en este caso, del tema que estamos hablando, que es la energía mecánica, entonces, hablar del plano de energía mecánica, tenemos que considerar tanto la posición 1 como la posición, en este caso, número 2. Entonces, el objeto en este caso, está partiendo de un punto 1 hacia un punto 2. Entonces, de acuerdo a lo que planteamos en el caso anterior, nos quedaría entonces que la energía mecánica o la conservación de la energía mecánica en el punto 2 va a ser igual a la energía mecánica en la posición número 1. En función de ello, pues, tenemos que hablar que existe entonces una energía potencial en el punto 2 más una energía cinética en el punto de la posición 2 más, perdón, igual a la energía potencial en la posición 1 más la energía cinética en la posición también, en este caso número 1. ¿Ok? Considerando esos dos, entonces tendríamos que empezar a hacer el desarrollo, ¿no? Entonces aquí podemos hacer lo siguiente. Si tomamos, en este caso, la horizontal donde se encuentra el punto 2 como referencia, ¿sí? Si tomamos el horizontal como referencia para determinar la altura en el bloque, ¿sí? Entonces estaremos hablando que aquí no vamos a tener altura en el punto número 2, ¿no? En la posición 2. Entonces, pues prácticamente aquí, al hablar de la energía potencial gravitacional en el punto 2, esa altura pues va a ser igual a 0. Entonces, por consecuencia, ya estamos eliminando un factor, ¿no? En el caso, y en el caso de H, que tenemos prácticamente es la referencia, está tomando como referencia el horizontal con respecto a la posición número 1, entonces H va a ser igual a H1, en este caso, ¿no? Entonces ahí, final de cuentas, entonces aquí indicaríamos lo siguiente, ¿no? Déjenme utilizar otro color. Les comentaba, entonces, en este punto, en la posición 1, 2, entonces por consecuencia, esa no vamos a tener ninguna altura, ¿no? Por lo tanto, va a ser altura igual a 2 aquí. Pero bueno, ahora, si pasamos a este otro lado, obviamente que en este punto es nuestra referencia. Entonces aquí vamos a tener una altura H1. Entonces, esa altura H1 va a ser igual a H. ¿Ok? ¿Para quién? Para la posición número 1. Entonces, son condiciones que de una u otra manera vamos a ir considerando para empezar a resolver este ejercicio, ¿no? Pero ¿qué pasa también? Dice, como en este caso, si hablamos en la posición número 1, vamos a tener ahí un dato, ¿no? Un dato. En este caso, si se fijan,
Aunque bueno, no lo indiqué, pero aquí lo puedo dibujar. Entonces, aquí de cierta manera, cuando el bloque está en esta posición, lo voy a dibujar. Cuando el bloque se encuentra en esta posición, ¿qué está sucediendo con la velocidad? ¿Qué sucede aquí con la velocidad en general? En el bloque cuando se encuentra en la posición 1. ¿Qué pasa con la velocidad en el punto 0? Aquí es igual. ¿A qué cree que sea igual la velocidad? Bueno, si en este caso el bloque Claro. está aquí, en este caso va a ser igual a 0. ¿No? Que va a empezar de aquí a deslizarse y va a llegar a la posición 2. Entonces, aquí es igual a 0 porque aquí está fijo. O alguien lo está sosteniendo, por decirlo de esa manera, ¿no? Alguien lo está sosteniendo y entonces a la hora que lo suelta, se empieza a deslizar. Se empieza a deslizar, se empieza, en este caso, a mover, ¿no? Bueno, aquí estoy exagerando, ¿no? Pero se empieza a deslizar. Empieza a mover. Bueno, indicando que se está moviendo de abajo, ¿no? Se empieza a deslizar. Así, ¿no? Y de esta manera, entonces, el bloque va a llegar a la posición número 2 con nuestra incógnita. ¿Cuál es la velocidad? Pero debemos indicar que en ese plano inclinado la velocidad es igual a 0. Entonces, de acuerdo a esos datos, déjenme escribirlos de otro color. Déjenme escribo de otro color. Entonces, al final de cuentas, la velocidad en el punto número 1 es igual a 0. Y en este caso, otro dato que ya conocemos, que bueno, te voy a indicar. Entonces, que H1, la altura 1, es igual a ese valor de H, porque corresponde a la posición número 1. Entonces, pues como pueden ver, aquí tenemos que encontrar, pues ya prácticamente, de acuerdo a lo que acabamos de plantear, pues empezarlo a plasmar en las diferentes situaciones que ya tenemos. Entonces, por consecuencia, yo planteo en el punto número 2, donde ya el bloque prácticamente llegó a esa posición. Entonces, me queda que la energía potencial gravitacional, en este caso, corresponde a ¿qué? A la masa, ¿verdad? ¿Sí? Es la masa multiplicada por la acción debido a la gravedad por, en este caso, la altura que llamamos ¿qué? Altura número 2. Más, ¿sí? Más la energía cinética es un medio de la masa por esa velocidad, la posición 2 elevada al cuadrado. Y luego, igual a la energía cinética, energía potencial, perdón. Entonces, la energía potencial en el punto número 1, o la posición 1, masa por gravedad por la altura número 1, o en este caso igual a H. ¿Sí? Más un medio de la energía cinética, en este caso que es la masa multiplicada por ¿quién? Por una velocidad, en este caso en la posición número 1 elevada al cuadrado. Entonces ya tenemos nuestro planteamiento para la conservación de la energía, tanto para el punto 1 como para el punto número 2. ¿Okay? Entonces ahora, pues con los datos que obtuvimos, en el caso donde la altura en la posición número 2 es igual a 0, entonces estaríamos ya aquí prácticamente tomando en cuenta que este valor se hace igual a 0. Para el caso del punto número 1 o en la referencia número 1, observamos que la velocidad va a ser igual. La velocidad en la posición número 1 es igual a 0, por consecuencia, este elemento que forma parte de la energía cinética en la posición 1 se hace igual a 0. Igual en el caso cuando tenemos la altura, en este caso la altura en la posición número 2 es igual a 0. Entonces, con los datos que tenemos, referente a la energía cinética en la posición 2 y la energía potencial gravitacional en el punto, en este caso, en el punto número 1. Entonces, ahora con esos datos, ya previamente, de acuerdo a esas condiciones, queda mi sistema de esta manera. Pero, ¿qué está pidiendo el ejercicio? Determine la velocidad del objeto al pie del plano. En este caso, al pie del plano se está refiriendo aquí a la velocidad, en este caso, número 2. Bueno, continuando. Como me está pidiendo esta incógnita, la velocidad, en este caso en la posición 2, pues prácticamente a lo mejor llegamos al ejercicio parecido al que resolvimos anteriormente, ¿no? Entonces, podemos observar de igual forma, ¿no? Este número 2 está multiplicando, está dividiendo del otro lado, al pasarlo del otro lado de igualdad, pasa a multiplicar. La masa, tanto de un lado de igualdad, se factoriza de tal manera que me queda que la velocidad en la posición 2 va a ser igual. En este caso va a ser la acción debido a la gravedad
por la altura en la posición 1, ¿sí? Y bueno, de ahí obviamente la raíz cuadrada de todos estos datos. Ah, bueno, me falta el número 2. Me falta el número 2. Dos veces la acción de la gravedad por la altura en la posición número 1. Entonces me quedan estos resultados. Y ahora, pues bueno, hay que encontrar uno de los datos que no conozco. Entonces, una de las incógnitas que también forma parte de este paquete, en este caso viene siendo la altura de acuerdo a la posición número 1. Entonces, pues ahí tenemos que echar mano de lo que nos está proporcionando los datos que nos proporciona el ejercicio. Entonces podemos construir también igual por trigonometría un triángulo. Si sabemos que la longitud del plano inclinado equivale a 8 metros y tiene un plano de inclinación de 25 grados con respecto a la horizontal, entonces es posible encontrar la altura debido a una identidad trigonométrica, ¿no? Entonces, ¿qué identidad trigonométrica podemos aplicar ahí en ese momento? Entonces utilizamos el seno, el coseno, en este caso va a ser la identidad del seno, ¿verdad? Entonces me queda que el seno de ese ángulo, que en este caso se llamó teta, es igual a cateto opuesto, que viene siendo H1, ¿verdad? Nuestra incógnita, ¿entre quién? Entre la longitud, o sea que viene siendo la hipotenusa. Y ahí despejamos, ¿sí? De aquí despejamos, entonces me queda que la altura, que al final de cuentas viene siendo mi incógnita, la altura en la posición número 1, va a ser el producto de esa longitud del plano inclinado multiplicada por el ángulo, en este caso por la identidad trigonométrica del seno, por el ángulo que forma el plano inclinado con respecto, el plano inclinado con respecto a la horizontal. De tal manera que si nosotros de aquí ya sustituimos los valores, resulta que la altura de la posición 1 va a ser igual a multiplicar, en este caso, 8 de metro por, en este caso, por la identidad trigonométrica, por el seno de 25 grados. Teniendo nosotros esos datos, conociendo ya esos datos, pues prácticamente ya podemos obtener lo relacionado aquí a esa velocidad. Entonces, en este caso, ¿cuál va a ser el resultado? Si son tan amables, ingeniero, apoyarme para encontrar esa altura en la posición número 1, se los voy a agradecer mucho. Entonces, la altura en la posición 1, aquí es igual, ingeniero. 3.38 metros. Es 0.38 de metro. En este caso, 3.38 de metro. Entonces, esto corresponde a la altura en la posición número, la posición 1. Eso es lo que nos está pidiendo como parte de la información. 3.38 me dijeron, me dijeron, ¿verdad? Sí. Esta parte de ese resultado. Entonces, con este dato, ya podemos calcular ahora aquí la velocidad en la posición 2, en este caso que nos dice el enunciado, determine la velocidad del objeto al pie del plano. Entonces, regresando a nuestra ecuación, pues, tuvimos los respectivos valores, entonces me queda que la velocidad en la posición 2 va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De multiplicar dos veces la acción debido a la gravedad. Y en este caso la velocidad 2 va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces 9.81 de metro sobre segundo elevado al cuadrado. Esto a su vez se multiplica aquí al valor de 3.38 de metro. Entonces, por aquí ya hacemos las respectivas operaciones y las unidades van a ser metro sobre segundo. En este caso, esta viene siendo la velocidad que nos está pidiendo. Entonces, serían aproximadamente 10. 2 por 10 serían 20. 20 como algo de 60, ¿no? Como 60 y tanto, un poquito menos de 6. Serían 9 por 2, 18. 18 por 3, 24. Y luego la raíz, y más o menos. Por 8, 64. 20. 20 por 2, 60. Raíz de 60. Más o menos por ahí nos va a dar, ¿no? Da 8. Entonces, ¿en cuánto? 8.14.
Entonces el resultado corresponde a 8.14 metros por cada segundo de recorrido. Y este dato pues, es el que corresponde ¿a qué? A lo que nos está pidiendo nuestro ejército, bueno, en este caso la velocidad en la posición número 2. Que bueno, se coincidió, ¿verdad? Que el ejercicio nos está pidiendo que encontremos, en este caso, esa velocidad, ¿verdad? Pero igual, nos puede pedir otro dato, ¿no? No necesariamente va a ser siempre la velocidad del punto 2. Podemos tener otros ejemplos que son un tanto diferentes, ¿no? Y bueno, en estos dos ejemplos que hemos visto ahorita, hemos considerado prácticamente el planteamiento, ¿no? De la conservación de la energía mecánica. Pero también incluso podemos, aquí nos mencionó que despreciamos la fricción. Pero si consideramos la fricción, pues todo esto ya va a haber un cambio. Tenemos que incluir el coeficiente de fricción, en el cual tenemos que incluir, si consideramos esto, esto lo de que despreciamos la fricción, pero si ahora la analizamos, entonces nos va a quedar nuestro dibujo, en este caso que sería algo como lo vimos en anteriores ocasiones. Entonces vamos a tener una fuerza, que en este caso jala para que este bloquecito se mueva, ¿sí? Para que este bloquecito se mueva, pero también va a haber otra fuerza, que es la fuerza de fricción. Y en la fuerza de fricción, obviamente que tenemos que tomar en cuenta, ahora quién, en este caso la constante de fricción multiplicada por la fuerza normal. Entonces aquí tenemos que tomar en cuenta la fuerza normal, déjenme escribir así, la fuerza normal menos un peso. Entonces aquí ya va a cambiar pues prácticamente varias consideraciones de este ejercicio, ¿no? Entonces vamos a tener que considerar la energía cinética, pero la conservación de la energía mecánica y la vamos a igualar a otra energía mecánica y tenemos que considerar el coeficiente de fricción o la fuerza normal, ¿no? Para poder analizar ya el sistema. Entonces, esto cada vez empieza a considerar más, ahora sí, más datos que forman parte del planteamiento de un problema de este tipo, ¿no? Pero bueno, espero que esté quedando claro este señor. ¿Desean que tome una captura de imagen, ingenieros? Por favor, Sí, profe. profe. Ok, perdóname tantito, déjenme tomar la imagen para que ustedes la puedan observar ya en sus, respectivamente en su, toda la calma del mundo analicen el ejercicio. Bueno, me faltó borrar la parte derecha y la parte izquierda. Déjenme la borro para que no haga ruido. ¿Eh? Más bien no les interfiera con los datos, déjenme borrar. Entonces, si borramos esta información, así. Entonces voy a tomar la imagen, aunque ya les tomé, tomé la imagen incluyendo esos datos, pero ahí déjenme volver a hacer a tomar otra imagen para que les quede un poquito más claro este problema. A ver, por favor, chequen si se ve bien la imagen, si no podemos a tomar otra. ¿Y si sí, quedó bien la imagen ahí en su, que les mandé al grupo que tenemos en WhatsApp. Sí, profe, se ve bien. Ok, bueno, entonces eso es lo relacionado a este tema. También podemos ver lo relacionado a la potencia, ¿no? Que también es un tema interesante. ¿No? Hay muchos planteamientos de ejercicio relacionado al péndulo, ¿no? Ya después los podemos ir analizando poco a poco. Ok, bueno, entonces, pues bueno, vamos, si alguien tiene alguna pregunta, ingenieros, con todo gusto, estoy a la orden, algún comentario que quieran realizar respecto a este tema tan interesante que tiene que ver con la conservación de la energía mecánica, que sí es bastante interesante, ¿eh? Y de ahí podemos encontrar muchísimas otras cosas, ¿no? ¿Sí? ¿Algún comentario, ingenieros? Ok, ingenieros, bueno. Perfecto. Bueno, entonces vamos a concluir hasta aquí el tema de hoy, ingeniero.
No hay ningún otro comentario. Y entonces, pues nos vemos en la siguiente sesión, ¿verdad? Tenemos clase el jueves, ¿verdad? Si no me equivoco. Entonces, para que se vayan preparando para la fiesta que vamos a tener, va a haber piñatas, va a haber bobos, payasos. Sí, también va a haber parte de una kermés, ¿no? Entonces, para que nos vayamos preparando. ¿Vale? ¿Si alguien desea hacer algún otro comentario? ¿La kermés es este jueves, profe? Pues sí, ¿verdad? Pues sí, vamos a hacer este jueves como ven, para que tengamos fresco toda la información. Porque si no, pienso que que nos tardaremos un poquito más de tiempo, ¿no? Bueno, ingeniero, pues si no hay ninguna otra pregunta, entonces nos estamos viendo, ¿no? ¿Vale? Sale, profe, nos vemos. Profe, a ver, Ok, buen día. bueno, pues entonces tengan pendiente de esta información. Igual recuerden que en los videos que estamos, de la clase que tenemos, el cual se están haciendo, los estoy subiendo ya al canal de YouTube por si alguien igual necesita abordar algún tema, pues ahí con todo gusto lo puede volver a checar, ¿no? Bueno, ingenieros, entonces nos vemos la próxima clase que es el jueves, ¿no? Que tengan buen día, muchas gracias ahí por su atención. Les agradezco mucho. Buen día, profe. No, ustedes cuídense, por favor. Estamos en contacto, gracias. Adiós, profe. Y hombre, acuérdense que ustedes qué, ¿cómo va la canción? ¿Sí se acuerdan de la canción? Creo en mí, ¿no? Entonces crean en nosotros, ingenieros, todos debemos de creer en nosotros. Pues, cuídense. Gracias y gusto en verlos, saludarlos. Nos vemos. Bye. Gracias, profe, que tenga buen día. Muy bien, ustedes cuídense mucho, por favor. Hasta luego.